Bien, chicos. Empezamos, ¿ya? Hoy vamos a ver glaucoma. ¿Alguno de ustedes ha visto fondo de ojo en la práctica? Sí. ¿Sí? Ya. ¿Qué características tiene el nervio óptico? Es bem calibroso, se encontra na parte lateral esquerda, creo. Não, nasal. Está siempre anasal y la mácula siempre atemporal, ¿ya? Pero ¿qué características tiene el nervio óptico? ¿Es de color? Amarillo, anaranjado, ¿no es cierto? Bronzeado. Rosado, anaranjado, ¿sí? Al centro, ¿qué existe en el nervio óptico? En la parte central. Las arterias, los vasos retinianos, que son la arteria y la vena. La vena de color oscuro, más gruesa, y la arteria rosada y más delgada. Pero esta parte de aquí central, ¿qué se llama? Mácula não é. No, la mácula está temporal. No Una sé, cosa es el nervio óptico y otra cosa es la mácula. La mácula es de excavación fisiológica, ¿ya? Entonces, quiero que se acuerden esto porque vamos a ver glaucoma, ¿ya? Entonces, el nervio óptico, características. Los bordes deben ser bien definidos. ¿Se acuerda alguien cuánto mide la cabeza del nervio óptico? 1.5. Exacto. 1.5. Y la excavación que está justo al centro, que es un tercio. Debe ser un tercio y se caracteriza porque es una parte que es blanquecina, porque carece de tejido neural. Esto debe medir, como dice su compañera, entre 0,2 a 0,3 en relación a la cabeza del nervio óptico, ¿sí? Más adelante vamos a ver por qué es importante esto. Y del centro nacen la arteria y la vena. ¿Sí? Esto es lo normal. ¿Ya? Los bordes definidos, en este caso que vamos a hablar de glaucoma, no es muy importante, pero sepan que cuando los bordes de la papila o del nervio óptico están borrosos, se debe pensar en qué. No. Vamos a ver qué signos hay en el glaucoma ahora. Pero bordes borrosos, ¿en qué? ¿Alguien? Cuando hay un papiledema, ¿sí? Una neuritis óptica, los bordes se van borrando del nervio óptico. Otra causa. Uma degeneração nerviosa. Una atrofia del nervio. A veces hay tumores que comprimen y pueden producir un papiledema, el TEC, que produce edema cerebral, ¿ya? La hipertensión endocraneana también puede producir un borramiento de los bordes. La hipertensión arterial grado 4 también puede producir un borramiento de los bordes, ¿ya? Pero eso aparte. Ahora vamos a hablar del glaucoma y lo que quiero que se acuerden son de las características del nervio óptico. Nervio óptico rosado, con una parte central que se llama excavación fisiológica, que es de color blanquecino y que mide un tercio o 0,2 a 0,3 que nosotros consideramos como normal. ¿Ya? ¿Alguien puede definir lo que es el glaucoma? ¿Tiene idea de lo que es glaucoma? Aumento de la presión intraocular. ¿Alguna otra cosa más? Alteración en el campo visual que puede tener aumento no de la presión. Exacto. Muy bien. Ese es un concepto más acertado, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay pacientes que tienen... ¿Cuánto es la presión normal en el ojo? ¿Cuánto? De 10 a 21. De 10 a 21 milímetros de mercurio.
Entonces, hay pacientes que tienen 15, 18 y tienen glaucoma. Entonces, no podemos decir que el glaucoma es únicamente el aumento de la presión en el ojo, ¿ya? Glaucoma es una neuropatía óptica que se caracteriza por alteraciones en el campo visual, alteraciones en el fondo de ojo, o sea, a nivel del nervio óptico, y que puede ir o no acompañado de un aumento de la presión intraocular. ¿Sí? Existen los glaucomas primarios y los glaucomas secundarios. Glaucoma secundario se llama cuando es secundario a otra patología, ¿sí? Puede ser glaucoma pigmentario, por ejemplo, cuando hay un acúmulo de pigmento en el trabéculo y es lo que causa el aumento de la presión. El glaucoma de pseudoexfoliación, hay un depósito de un material fibrinoide alrededor del trabéculo, obstruye y aumenta la presión. Otra causa, chicos, que hemos visto en clase. La uveitis, la catarata. ¿Quién dijo catarata? Yo. ¿Qué tipo de catarata? La catarata hipermadura. ¿Por qué? Porque é um acúmulo de... ¿Qué ocurre cuando hay una catarata hipermadura? ¿Quién se acuerda? Que não vai ter mais aquelas estrias entre a opacificação e a normal. É totalmente. ¿Se acuerdan cuando estaba la catarata intumescente? La cápsula se hinchaba, estaba edematizada. Tiene escape. Y la hipermadura, más bien, escapaba este contenido de líquido y proteína. Entonces, este contenido de líquido, o sea, agua y proteína, va a ir a nivel del trabéculo, va a obstruir y hacer que la presión aumente, ¿ya? Estos son los glaucomas secundarios. Los glaucomas primarios son el glaucoma crónico de ángulo abierto, el glaucoma de ángulo cerrado, el glaucoma de presión normal y el glaucoma congénito, ¿ya? Esos son los primarios: glaucoma crónico de ángulo abierto, glaucoma de ángulo cerrado, de presión normal y el congénito. Cada uno con ciertas características. Enseguida vamos a ver por qué se llaman crónico de ángulo abierto. Existe un ángulo, ¿no es cierto?, en la cámara anterior. Cuando todas estas estructuras están presentes y nosotros las podemos ver, se llama ángulo abierto. Mientras menos estructuras se vean en este ángulo, será cerrado o con mayor posibilidad de que este se cierre. Ahorita vamos a ver cuáles son estas estructuras. ¿En qué pacientes se presenta generalmente un glaucoma crónico de ángulo abierto? En pacientes entre los 40 y 70 años, es más común en pacientes de raza negra. Y este tipo de glaucoma casi nunca produce síntomas. Alguna vez el paciente nos va a decir que tiene dolor de cabeza y que tiene visión de halos de color, ¿ya? A veces cuando uno mira una luz y luego mira a otro lado, mire como unas luces azules, ¿no? Eso a veces nos refiere el paciente, nada más. Entonces, ¿cómo determinamos que podría tener este paciente un glaucoma crónico de ángulo abierto? Lo importante en este paciente es que se le toma la presión y la presión está siempre encima de los 21 milímetros de mercurio, ¿ya? O sea, hasta más de 21 o a partir de 21. Más de 21. Hasta 21 es normal, ¿ya? Ahora, si tú ves un paciente con 21 milímetros de mercurio, mira su excavación o mira su fondo de ojo y ves alteraciones en el fondo de ojo, entonces debes tener un poco más de cuidado, ¿ya? Vamos a ver eso más adelante para que vayan comprendiendo. El glaucoma de ángulo cerrado. Este tipo de glaucomas tiene ciertas predisponentes anatómicas. Una cámara anterior plana, ojos hipermétricos, cristalino de posición e iris de posición anterior.
estos predisponentes anatómicos pueden ocasionar un cierre de ángulo y por lo tanto producir un glaucoma. Les muestro. Primero está lo que les decía, la presencia de las estructuras del ángulo de la cámara anterior, que si están todas, no hay posibilidad de cierre angular, ¿sí? Y se clasifica como glaucoma crónico de ángulo abierto. ¿Cuáles son estas estructuras? No me interesa que sepan, pero bueno, son la línea de Schwalbe, luego está el trabéculo que se ve mediante un gonio lente, ¿ya? Que se pone a nivel de la córnea en el biomicroscopio. ¿Han conocido el biomicroscopio? ¿No? Entonces el paciente se apoya y sobre la córnea se pone lente y debemos ver las estructuras, identificar las estructuras, ¿ya? Línea de Schwalbe, trabéculo, en su porción pigmentada y no pigmentada, ¿ya? Antes, perdón, del trabéculo está la cuña corneal. Eso es para identificar las líneas de Schwalbe que no se pueden ver bien. El trabéculo, como les decía, el espolón escleral, el canal de Schlemm, la banda del cuerpo ciliar y finalmente el iris. ¿Sí? Si se ve todo, ángulo abierto. Mientras menos estructuras se vean, posibilidad de cierre o directamente un ángulo cerrado. Ahora, los factores predisponentes. ¿Qué será eso? Hemos citado un factor predisponente que era esto. ¿Qué es esto? ¿Qué nos está mostrando este haz de luz? El espacio entre qué estructuras. Iris y córnea. Exacto. ¿Y ese espacio qué era? Córnea, iris formaba la cámara anterior. Cámara anterior. Y hemos dicho que una cámara anterior plana es un factor predisponente a que se produzca un glaucoma de ángulo cerrado. O un cristalino o iris de posición anterior. Miren, aquí fluye el humor acuoso a la perfección. Sin embargo, si esto está en posición anterior, ya no va a haber el mismo flujo del humor acuoso y puede haber un bloqueo, un glaucoma de ángulo cerrado, ¿ya? Por bloqueo angular. Entonces pueden producirse estos factores un bloqueo angular. Ahora, a diferencia del glaucoma crónico de ángulo abierto, el glaucoma de ángulo cerrado tiene signos y síntomas. Es una emergencia oftalmológica, ¿ya? El paciente viene con náuseas, vómitos, dolor intenso de cabeza, dolor en el ojo, y entre los signos hay inyección ciliar, la pupila está en midriasis media, o sea, apenas está reactiva, está en midriasis media. Hay edema de córnea. ¿Por qué creen que sea el edema de córnea? Porque creo que La presión está elevada. Porque la presión está muy elevada, ¿ya? Puede estar en 55 hasta 60 milímetros de mercurio. En estos pacientes sí se sube mucho la presión. Por eso los síntomas, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, ¿sí? Entonces acuérdense, porque esto va a ser pregunta de examen. En cambio, un glaucoma de presión normal es mucho más difícil de identificar. ¿Por qué? Porque el paciente viene, tomas presión y está normal, ¿ya? Hay algunos factores que nos pueden llamar la atención. Uno es que tenga cambios diurnos de presión, pero para eso ya vamos a tener que tener alguna otra cosa, alguna otra
causa que nos esté haciendo sospechar que este paciente tenga glaucoma de presión normal. Vamos a ver cuáles son. Pero algo que sí nos puede llamar la atención es que haya una diferencia de más de 5 milímetros de mercurio entre un ojo y el otro. Por ejemplo, 12 en un ojo y 21 o 20 en el otro. Entonces, ya nos debe llamar la atención. Y además que el glaucoma tiene la gran característica que tiene un componente genético muy fuerte. Entonces, siempre hay que preguntar al paciente si en la familia hay pacientes con glaucoma. ¿Ya? Si hay pacientes, padre, abuelo con glaucoma, siempre se debe tomar la presión. Si tiene una tía. Igual. ¿Ya? Y el control debe ser anual. ¿Ya? Cada año hacer un control para ver si la presión, porque si yo tengo un familiar con glaucoma, un abuelo, yo me tomo presión hoy y está normal, no quiere decir que en el futuro no va a estar. no pueda tener glaucoma. Entonces tengo que hacer por lo menos un control anual. ¿Ya? En la consulta oftalmológica, todo paciente a partir de los 35 años o a todo paciente se le debe tomar la presión intraocular como norma. ¿Ya? Ahora, cualquiera sea el caso de que sea un glaucoma crónico de ángulo abierto, primero, estas son las formas de tomar la presión. Han debido ver en los consultorios, ¿sí? ¿Qué se llama? ¿Se acuerdan? Desde el biomicroscopio, ¿no? Este es el biomicroscopio, sí. Y en el biomicroscopio está... Es el biomicroscopio lámpara de hendidura. Y este es el tonómetro. Tonómetro de aplanación se llama, ¿no? Entonces, este es el que registra o con el que vamos a poder tomar la presión. Y la forma en la que nosotros sabemos cuánto está de presión es que, si ustedes ven aquí, han debido ver, es como un tornillito. Entonces, ponemos el anestésico con fluoresceína y se va a teñir de color verde, ¿no es cierto? ¿Han visto? Me imagino que han visto. Y debe formarse este arquito en esta forma. Y eso se va marcando aquí, que tiene como en milímetros 10, luego hay varias rayitas y se va moviendo hasta formar el arquito. Y eso nos determina la presión. El arquito no puede estar así, ni grueso. Debe estar tal cual ahí. Entonces, cuando nos marca eso, nos fijamos cuánto está aquí y eso es la presión. Entre 10 y 21 es lo normal. ¿No? Presión normal, 10 a 21. Estos son otros tipos de tonómetros. Este es un computarizado. El otro es el tonómetro de Schultz, que es para pacientes que no pueden movilizarse. Se pone sobre la córnea y aquí también nos marca la presión, ¿sí? De la misma forma. Schultz. Esto es lo que les decía. Cualquiera sea el tipo de glaucoma, abierto, cerrado o de presión normal, nos va a llevar a ¿qué? A una atrofia del nervio óptico. ¿Por qué? ¿Qué ocurre en el glaucoma? La presión se incrementa. La presión está aumentada y La radiación va a aumentar. va a producir destrucción de las células ganglionares y si esto no se trata, va a producir la atrofia del nervio óptico, ¿sí? Y este es un tipo de ceguera irreversible, ¿sí? Causa de ceguera irreversible.
ayer uno de sus compañeros se ganó 10 puntos por decirme cuál es la causa de ceguera reversible. ¿Cómo será? Yo pensé también lo mismo. Era, por eso ganó, porque era. Me hace recuerdo al final de la clase, George. ¿Ya? Podemos hacer preguntas y el que responda se gana los puntos. Claro. ¿Ah? Bien, lo que habíamos hablado al inicio, cuáles son las características del nervio óptico. Es de color rosado, bordes netos, definidos, la excavación al centro, de color blanquecino, que mide 1/3 en relación a la cabeza del nervio, que mide 1.5, color rosado, amarillento, y existe un espacio entre el borde de la excavación y el borde de la cabeza del nervio óptico. Este se llama el borde neuroretiniano, ¿ya? O ribete neuroretiniano. ¿Qué ocurre en el glaucoma? ¿Cómo se ve una atrofia del nervio óptico? ¿Alguien sabe? ¿Cómo ustedes pueden ver un nervio óptico y decir este nervio óptico Creo está que atrofiado? el diámetro está más disminuido, el diámetro. Está blanco. Está totalmente blanco. Se lo ve así. Hagan de cuenta que esto está en todo el nervio óptico. Entonces, cuando está totalmente blanco el nervio óptico se llama atrofia. Y ahí el paciente está ciego. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los signos a nivel del fondo de ojo? Que es el segundo concepto de lo que es glaucoma, ¿no? Neuropatía óptica, que se caracteriza por alteraciones en el campo visual, en el fondo de ojo, o sea, en el nervio óptico, que puede ir o no acompañado de la presión. Entonces, ¿cuáles son? Y esta es pregunta de examen. Aumento de la excavación, palidez del nervio óptico, rechazo nasal de los vasos y disminución del ribete neuroretiniano. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un paciente que no se trata de glaucoma? La excavación, miren, aquí ya no mide 0,2 a 0,3, ¿sí? Cómo va aumentando de tamaño. ¿No? Aquí debe ser casi un 0,9, está ya casi ocupando todo el tamaño del nervio. Los vasos, si ustedes se fijan, cómo se están yendo hacia una sala. Ya no están yendo del centro, están en un retraso a nasal. El ribete neuroretiniano, que del espacio, va, obviamente, si la excavación aumenta, este espacio, miren, va disminuyendo, ¿sí? Y el nervio óptico se va volviendo pálido. Y estas son las alteraciones que se producen en el nervio óptico. Bien, antes de entrar al glaucoma congénito, a ver si me han entendido y vamos a ver primero el tratamiento. A ver, es un paciente que viene a la consulta, tiene 34 años, tiene una visión en el ojo derecho de un 20/20. Y en el ojo izquierdo de un 20/50.
En el examen externo y en la biomicroscopía se ve todo normal, ¿ya? La presión intraocular en el ojo derecho es 19. No se ve nada, ¿no? ¿No se ve nada? Creo que es el marcador, doctora, que es... Con este. Ahora sí. Ah. En el ojo izquierdo tiene 20-50 de visión y en el derecho 20-20. ¿Eso a qué equivale? ¿Qué quiere decir eso? Que el ojo derecho está, es hemétrope. ¿Sí? Y- El izquierdo tiene una Disminución. disminución de la visión. La presión del ojo derecho 19 milímetros de mercurio, biomicroscopía, o sea, en la lámpara y al examen externo hay buen rojo ocular y las fotorreactivas, todo normal. ¿Ya? Y en el ojo izquierdo tenemos 25 milímetros de mercurio. En el fondo de ojo, el ojo derecho es normal y en el ojo izquierdo hay una excavación de 0,4 y el resto es normal. ¿Qué tipo de glaucoma presenta este paciente? ¿Qué síntomas creen que podría haber tenido? Triângulo abierto. Sí, es un glaucoma, puede ser un glaucoma crónico de ángulo abierto, ¿no es cierto? La sintomatología puede ser, Disminución de la agudeza. ¿ah? Disminución de la agudeza visual. Cefaleia, algunas Este veces. paciente le haces una corrección óptica y tiene miopía de una dioptría, le pones su corrección y llega a un 20-20, ¿ya? Entonces ahí te das cuenta que su mala visión es Glaucoma. porque este paciente corrige con un anteojo de una dioptría, esférico negativo. O sea, tiene miopía y corrige a un 20-20. Su mala visión es por el glaucoma o es por la miopía. Miopía. Por la miopía. Si no corrigiera con el anteojo, entonces ahí podríamos pensar que sí ya está afectándose por el glaucoma, ¿sí? Ahora ustedes me dicen que es glaucoma crónico de ángulo abierto, ¿por qué? ¿Mm? Pressão está elevada, 25. Por eso, porque la presión en el ojo izquierdo es más de 21 milímetros de mercurio. Por eso es un glaucoma crónico de ángulo abierto. ¿Y por qué más? Afeta só E um tem ojo. lá a escavação de Y porque su excavación está en 0,4. O sea, esto quiere decir que ese glaucoma crónico de ángulo abierto ya está afectando al nervio óptico. No quiere decir que, a ver, ¿ustedes creen que todo un paciente con glaucoma crónico de ángulo abierto va a tener lesiones en el nervio óptico desde el inicio? No. Eso tiene un proceso, ¿sí? Tiene un proceso. Si es que ese paciente no se trata, va a empezar recién con las complicaciones. Mientras menos pase el tiempo y sea tratado con más rapidez, menor complicación va a tener. Ahora, ¿qué examen complementario existe para ver si realmente estamos haciendo un buen tratamiento? Y además es un examen que nos permite valorar la vitalidad y que el nervio óptico esté realmente bien. Doutor, poderia ser um... Es el campo visual. Não, eu iria dizer que poderia ser um seguimento da pressão para ver se está diminuindo, para ver se o tratamento é También, efetivo. ahorita vemos eso.
Pero el examen complementario es el campo visual, ¿ya? Que está dentro del diagnóstico, ¿no? O del concepto. Por eso hemos dicho alteraciones a nivel del fondo de ojo, que ya hemos visto cuáles son, alteraciones en el campo visual, que no vamos a ver ni muy a profundidad, simplemente que sepan que el campo visual lo que valora es la vitalidad del nervio óptico, es lo que nos va a decir la excavación está en tanto, el nervio óptico está dañado, ¿no? Y tiene una escala de grises y una escala numérica, y es de esa forma que nosotros vemos cuán dañado puede estar el nervio, ¿ya? En el campo visual existe la mancha ciega, que es lo primero en dañarse. Esta aumenta de tamaño y se van formando escotomas que se ven como áreas de color negro, que son áreas de no visión, ¿ya? Y la escala de grises, mientras más gris y más clarito se ve el campo visual, quiere decir que el paciente está viendo bien. Pero si se ve un mapa más negro, eso quiere decir que se ha perdido mucha visión en el paciente, ¿ya? Entonces puede quedar ciego y quedar simplemente con una área de visión central. A eso puede llegar el glaucoma. Ahora ustedes me van a decir cómo sería un paciente con glaucoma de ángulo cerrado, glaucoma agudo. ¿Qué signos presenta? La presión no es tan elevada. La presión está muy elevada, ¿no? Presenta una presión hasta de 55, 60. Yeah. Bien, algo. Hay inyección ciliar. Inyección ciliar, ¿ya? Midriasis media, la pupila está poco. Hay edema de córnea. ¿Por qué es el edema? O aumento de la presión. Exacto, por el aumento de la presión. Bien, entonces en este paciente podrá haber disminución de visión. Puede estar algo reducida la visión. ¿Por qué? Por aumento de la presión hay afectación en líneas de refracción del ojo. ¿Por qué? Por aumento de la presión del ojo hay un cambio en las refracciones del ojo, porque la córnea va a estar más abombada, tanto el cristalino también puede ser una afección, entonces la luz no va a estar directamente en la córnea. La presión intraocular está aumentada también en el glaucoma crónico y el paciente no disminuye su visión. Es porque la presión está muy elevada y ha producido edema. Al producir edema, ¿qué está afectando? Está afectando la córnea. Y la córnea es un medio transparente. Y si un medio transparente está enigmatizado, quiere decir que está medio opaco, no va a permitir ver bien. ¿Perdón? No, queratocono es otra cosa. Un proceso degenerativo que produce cónulo. Estamos hablando solo de glaucoma. ¿Sí? Entonces, ese paciente tiene todos esos signos. ¿Y qué síntomas? Náuseas, vómitos, cefalea y dolor ocular intenso. Es una emergencia oftalmológica, ¿ya? Ahora, ¿cómo tratamos a estos pacientes? ¿Alguien sabe? Iridotomía periférica. ¿Mm? Iridotomía periférica. Ya, esa es la cirugía. Pero antes de llegar a un proceso invasivo, existe un tratamiento tópico que se puede usar por mucho tiempo, o sea, toda la vida. Un paciente con glaucoma debe usar su tratamiento toda la vida, no puede suspender, a no ser que se opere, ¿ya? Pero siempre uno decide utilizar un tratamiento menos invasivo, ¿no es cierto? Y existen gotas tópicas, colirios, que pueden
evitarse eso. Y están los beta bloqueadores, que es la primera línea de tratamiento. ¿Conocen algún beta bloqueador popular? Timolol, que es el más utilizado, y el betoxalol. De estos, el que más se utiliza es el timolol, ¿ya? Y esta es la primera línea de tratamiento. Disminuye la presión intraocular. ¿Alguien sabe el mecanismo de acción? Al disminuir, La producción de humor acuoso. exacto, al disminuir la producción del humor acuoso. ¿Ya? Luego están otros, ¿ya? Los inhibidores de la anhidrasa carbónica. ¿Cuáles son? Vía tópica, dorzolamida y la acetazolamida. Esta es vía oral y esta es en gotas, ¿ya? Luego están los alfa-adrenérgicos o simpático-miméticos. Aquí está la adrenalina. Esto no utilizamos mucho. Luego están los mióticos. Miótico. Miótico. La pilocarpina. Uy, no se ve nada, ¿no? Luego encienden la luz y se les faltó. Me preguntan. La pilocarpina, el carbacol, los hiperosmóticos. Un hiperosmótico, chicos. El manitol. Esto se da por vía intravenosa. ¿Sí? Y están los análogos a las prostaglandinas, ¿ya? Los análogos a las prostaglandinas tienen una ventaja. Se ponen solo una vez al día en la noche. Entonces, es una buena alternativa en aquellos pacientes en los que es difícil controlar la presión, adicionando a otros, ¿no? Por ejemplo, tenemos un paciente que tiene un glaucoma crónico de ángulo abierto, su presión está en 25, le hacemos el control de presión después de iniciar el tratamiento. ¿Con qué inician el tratamiento? Paciente de 35 años que viene a la consulta, nuestro caso anterior. Timolol. Empiezan con timolol, que es un beta bloqueador. Viene a la consulta en 2 semanas y su presión está en 23. ¿Qué hace? No lo vamos a operar. Adicionamos otro colirio, ¿ya? En oftalmo hay colirios que ya vienen juntos, que generalmente es un beta bloqueador y un inhibidor de la anhidrasa carbónica. Entonces, generalmente viene timolol más dorzolamida. Y generalmente con esto ya logramos un efecto. Entonces, si baja la presión ya de 25 a 18, 17, nos quedamos tranquilos. Pero si aún la presión no está baja, entonces ahí podemos darle ahora la prostaglandina, el análogo a la prostaglandina, ¿ya? Ahora, ¿cuándo usamos los mióticos? Los mióticos no se usan de forma permanente, ¿ya? Porque producen ¿qué? Miosis, por lo tanto reducen un poco la visión del paciente y además miopizan al paciente, ¿ya? ¿Cuándo utilizamos mióticos?
Los mióticos, me he olvidado decirles, disminuyen la presión. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? ¿Quién me respondió al disminuir la producción del humor acuoso? Mecanismo de acción del miótico. Les había dicho que los betabloqueadores disminuyen la producción del humor acuoso. Los inhibidores de la anidrasa carbónica también. Los mióticos, ¿qué es lo que producen? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Disminuindo la resistência à saída do humor acuoso através da malha trabecular. Lo que hace el miótico, exacto, aumenta el flujo del humor acuoso, contrae, produce la contracción del músculo ciliar, por lo tanto arrastra el músculo ciliar que aquí está cerrado, entonces aumenta el flujo del humor acuoso. ¿Sí? En esos casos se utilizan los mióticos. Pero en un paciente con glaucoma agudo, ¿le van a dar solo un miótico? ¿Qué más le dan? El paciente basta con náuseas, vómitos, Tenemos que dar midriasis media, todo lo que sabemos. hiperosmótico, un manitol daría. Exacto. O sea, le damos en la consulta, le damos una pilocarpina, se debe poner una gota cada 2 horas y le damos timolol. Ese paciente debe irse al hospital, lo internamos y le damos un hiperosmótico, manitol intravenoso, baja la presión y recién se opera. ¿Ya? No se puede operar cuando la presión está alta. Usted puede producir una hemorragia explosiva. Bien, entonces en ese caso sí se utiliza un miótico. Y los análogos a las prostaglandinas, que son los que se ponen una sola vez al día, que son el latanoprost, el travaprost, disminuyen la presión intraocular al aumentar la salida o el flujo del humor acuoso por vía uveoescleral. Creo que de eso nunca hemos hablado. Existen 2 vías en las que se drena el humor acuoso. Una es la vía convencional, que el humor acuoso drena de dónde a dónde. De la cámara posterior a través de la pupila a la cámara anterior y de ahí a través del canal Leschet a la sangre venosa. ¿Sí? Esa es la vía convencional con un 90% de drenaje. Y la otra parte, que es la vía uveoscleral, que es esta de las prostaglandinas, a través del cuerpo ciliar, de los procesos ciliar, del músculo ciliar, se va hacia el espacio supracoroideo. Eso es solo un 10%. ¿Ya? Ya a este nivel aumenta el flujo, los homólogos a las prostaglandinas. Pero tranquilícense, no les voy a preguntar eso. Pero sí tengan idea de cuáles son los medicamentos que se utilizan para tratar un glaucoma. ¿Ya? No les voy a preguntar mecanismos de acción, ¿ya? Pero sí acuérdense que hay betabloqueadores, mióticos, cuándo se utiliza un miótico, qué más se utiliza cuando hay un glaucoma agudo, cuando hay un glaucoma agudo, qué medicamentos, ¿ya? Ese tipo de preguntas. Ya acabamos. Más bien las clases son rápidas. Cuando pasan oncología y demás, ¿hasta qué hora se quedan? A ver, y aquí están. Falta contenido. Y entonces esto debe ser bien aburrido porque yo los veo. Oncología, doctora, queda slides para pasar. ¿Qué? Oncología, queda slides para pasar todavía.
¿Queda qué? Diapositivas, não alcança lá, claro. 100, 120 diapositivas no tiempo. Entonces, ¿Y están aburridos? No aguentamos mais na oncologia. ¿Perdón? Não aguentamos mais a oncologia, disse. Pero les gusta, creo, ¿no? ¿Ya han salido las notas, Sandro y Ober? Sí. Ya. Entonces, el glaucoma congénito, y es lo último, ya se van. El glaucoma congénito puede ser el infantil, verdadero, o el tardío, el juvenil. El glaucoma verdadero congénito es el infantil, que se presenta poco tiempo después del nacimiento hasta los 2 años. Y el juvenil desde los 2 años, pero hasta los 16. ¿Ya? ¿Por qué se caracteriza? El niño puede presentar megalocornea. ¿Se acuerdan cuánto medía la córnea en el adulto? 0,54. Não. En milímetros, 11.5. Sim, 11,5. En el niño mide 10. Se considera megalocornea cuando mide 11, 12, puede llegar hasta medir 12 milímetros la córnea. ¿Ya? Luego puede aparecer buftálmus. Esto es cuando la presión intraocular aumenta antes de los 3 años de edad. Y la esclera, como crece, también no solamente crece, sino que se adelgaza y se ve de color azulado, ¿ya? Por la coroides que está de abajo, entonces se ve ese color en el ojo. Luego el diámetro de la pupila puede estar aumentada y hay un edema del epitelio de la córnea, porque la presión está aumentada, ¿no? Y hay aumento de la excavación. También se pueden formar estas que se llaman estrías de Hub, que se forman porque hay una lesión a nivel de la membrana de Descemet. ¿Se acuerdan dónde estaba la membrana de Descemet? En la córnea, ¿ya? En la córnea. Entonces la membrana de Descemet sufre lesión y se producen estas estrías de Hub. ¿Y qué signos presenta? Generalmente la mamá viene y nos dice, el niño lagrimea mucho, lagrimeo continuo y tiene mucha fotofobia. ¿Ya? Bien, chicos, hasta aquí. En estos, en el glaucoma congénito, la excavación o la lesión en el nervio óptico, si es tratado el niño a tiempo, puede ser reversible. ¿Ya? Bien, chicos, eso es todo.